Hola, ¿qué tal muchachos? Yo soy Daniel Zambrano, llevo alrededor de 4 años hablando en público y haciendo un poco de teatro también. Y hoy ya te quiero hablar acerca de cómo tener una voz más grave. ¿Por qué tú deseas tener una voz más grave? Tal vez deseas impresionar más a las chicas, que las chicas te pongan más atención o incluso que tus amigos te escuchen al hablar o que te tomen más en serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, yo estaba en una reunión con un señor, con un amigo mío, y yo estaba muy nervioso, comencé a tartamudear, comencé a sentir que mi voz se cerraba, que no era lo suficientemente grave para transmitir seguridad, intención, persuasión, etc. Y yo estaba nervioso porque tenía mucho miedo, había sucedido algo con lo que yo le estaba ayudando a esta persona y yo había cometido muchos errores que me habían costado un poco de dinero. Y entonces yo comencé a sentir que mi voz no era la misma, comencé a tartamudear, no me sentía seguro, mi voz se comenzó a sentir un poco aguda, se escuchaba aguda, etcétera, transmitía inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos nerviosos? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos miedo cuando hablamos con una persona? Fíjate, si tú estás hablando con una chica, o con un amigo, o con tus familiares, o en público, si tú estás nervioso, tus músculos se van a tensar. Imagínate cómo hace cuando tú tocas guitarra, la cuerda más tensa, la más pequeña de la guitarra, es la más aguda, es la que suena más agudo. Y cuando tú te tensas y cuando estás muy nervioso y tienes mucho miedo, tus músculos se tensan, tu voz se tensa, suena más aguda de lo normal. Esto hace que las personas que estén a tu alrededor se molesten a escucharte. Esto hace que las personas no te escuchen. Esto hace que las personas no te tomen en serio. Esto hace que las mujeres no le presten atención a tus palabras. Entonces, ¿cuál es la solución? Fíjate, para tener una voz más grave de lo normal, tienes que primero ser consciente si tienes miedo, ser consciente de que estás nervioso, ser consciente, etcétera. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Segundo paso es permitirte sentir lo que estás sintiendo. Por ejemplo, yo cuando estaba en esa reunión estaba muy nervioso y no quería aceptarlo, estaba con mucho miedo, y cuando nosotros generalmente tenemos miedo no lo aceptamos, no lo sentimos, porque pensamos que eso es malo y que la gente se da cuenta. Lo malo es no sentir el miedo. Permite sentirte el miedo. El tercer paso es cuando ya te hayas sentido lo que tenías que sentir, es comenzarte a relajar. Relájate, porque si tú no te relajas, tus músculos se van a tensar como las cuerdas de la guitarra y eso va a hacer que tu voz suene mucho más aguda. Entonces la clave para tener una voz más grave es que tú te relajes, pero para relajarte tienes que primero sentir esos sentimientos de nervios, miedo, etc. Y luego te relajas y te vas a dar cuenta que tu voz vas a tener un mejor timbre de voz, va a ser mucho más llamativa de lo normal, también va a ser más grave y va a ser la voz que te va a permitir tener el impacto que tú deseas con las demás personas, amigos, familiares, chicas, etc. Entonces, yo soy Daniel Zambrano, recuerda estos 3 pasos, sé consciente de cómo te sientes, permite sentirte ese sentimiento y tercero, relájate, porque si no te relajas tu voz será muy aguda de lo normal. Yo soy Daniel Zambrano y me encanta que estés aquí, tienes que estar muy pendiente de esta serie de videos, está buenísima y finalmente te invito a que descargues este PDF, te va a encantar. Voz gruesa en un paso, esto te va a permitir 3 pasos básicos, 3 pasos para que tú engroses tu voz. Son resultados instantáneos. A mí me encantan esos ejercicios porque son muy fáciles de hacer. Yo te recomiendo que vayas a la descripción de este video, hagas clic en el enlace y descargues directamente e instantáneamente este PDF gratuito, Voz Gruesa en un día. Yo soy Daniel Zambrano y nos vemos a la próxima. Gracias.